profesión y disciplina científica dirigida al reconocimiento, identificación, implementación y evolución de las evidencias físicas mediante la aplicación de las ciencias naturales en el campo de ciencias legales. O sea, quiere decir que no solamente es una profesión, sino una disciplina que va a ir acorde a las evidencias físicas que se vayan encontrando en el lugar de los hechos. Y Díaz Acevedo, que son dos conceptos importantes que yo saqué del libro, dice: la criminalística es el conjunto de conocimientos técnicos, científicos, ajenos a la ciencia médica, o sea, muy aparte, aplicados a la resolución de un proceso penal o civil, o sea, va a resolver un problema. ¿Siguiente? Ya. La criminalística tiene varias disciplinas, entre las más importantes están estas 8, que es la papiloscopía, que va a estudiar los surcos y las crestas de las huellas dactilares, todo lo que es huellas dactilares, palmares y demás. La balística, que como su nombre lo dice, estudia desde donde va el proyectil hacia dónde y qué puede causar, qué daño puede causar. La documentología es el estudio de los documentos que nos van a dar respuesta a todas las dudas que estamos teniendo sobre este caso. La accidentología vial va a estudiar los accidentes viales que se vayan dando en el transcurso y todo lo que conlleva el lugar, o sea, todas las pericias que sean necesarias hacer. La química legal va a ser la encargada, o sea, va a ser el laboratorio de todo lo que sabemos encontrar, muestras de sangre, fluidos biológicos y demás. Se va a utilizar la química para saber si es sangre, si no es sangre. Planimetría va a ser lo que es como un plano que van a hacer, es un especialista que hace un plano del lugar, o sea, para tenerlo plasmado en una hoja y no solamente en fotografía. La entomología forense va a ser el estudio de los insectos que se van a dar, o sea, en el proceso de putrefacción o en el proceso de descomposición del cuerpo. Entonces esa va a ser la entomología, va a estudiar los insectos, como por ejemplo las moscas en este caso. Y la fotografía pericial, que ya su nombre lo dice, van a ser las fotografías que se van a hacer en el lugar. Ya. Hay precursores de la criminalística, como ser Baltasar Víctor, que fue el primero en idear un sistema que conducía la identificación del proyectil a la arma. O sea, como ahora lo conocemos, hacen, digamos, el estudio, ven tal bala y dicen, es de tal arma. O ven tal, ¿cómo se llama? La pólvora y dicen, es de tal proyectil. Bertillon Alfonso fue el que creó en 1880 el sistema antropométrico que se basaba en la medición de los huesos, o sea, para saber, más adelante les voy a explicar a los compañeros, pero para saber si es hombre o mujer, qué edad más o menos tiene y demás. Cross Hans, un criminólogo austríaco alemán, fue el primero en utilizar el término criminalística en su libro de Manuel Juez de instrucción. Henry Edward fue el autor del sistema de identificación que lleva su nombre en la actualidad y el FBI lo usa. Lockhart Edmund, que vamos a hablar de él más adelante, escribió los tratados de criminalística y poroscopía. Y Malpighi Marcelo estudió la constitución de la piel por primera vez y bueno, en base a la descomposición que tiene por los días. El investigador es la primera persona que va a llegar al lugar de los hechos. Entonces tiene una vital importancia porque va a ser la primera persona que va a ir a los hechos, va a ser la persona que va a narrar por teléfono, llamar a todos los especialistas para hacer la pericia y demás. Este investigador de los hechos va a limitar el acceso al lugar del hecho. ¿Por qué? Porque si alguien entra puede mover pruebas y demás que van a llegar a la investigación. Va a hacer la aseguración y protección del mismo lugar, va a hacer un estudio preliminar, o sea, una inspección, un barrido con la vista que él va a hacer y va a decir, creo que aquí pasó tal cosa, digamos, ¿no? Descripción narrativa, justamente lo que les acabo de decir, fotografiado, él va a empezar a fotografiar cosas, pruebas que puedan, digamos, viene un viento y se vuelan cabellos o cosas así, entonces él va a fotografiar cosas que puedan ser alteradas. Y obviamente va a empezar a llamar al fotógrafo pericial. Va a haber un relevamiento planimétrico, que es lo que les acabo de explicar ahorita, evaluación de la evidencia en forma de rastros papilares latentes o visibles, evaluación de la evidencia física, búsqueda detallada de otros indicios, recolección, registro y señalización y preservación de la evidencia. No sé si han visto en algunas películas que ponen unos cuadritos amarillos, dicen 1, 2, 3, entonces de eso se trata. Investigación final para asegurar que el estado de la escena ha sido evaluado y documentado tan minuciosamente como fuera posible. Hay indicios que se
pueden encontrar con el barrido ocular que el investigador va a hacer, como pueden ser huellas dactilares, huellas plantares, pueden ser huellas de zapato o mordeduras que se van a encontrar en el cadáver. También pueden haber manchas de todo tipo de fluido biológico, puede ser orina, puede ser saliva, semen, sudor, todos los fluidos biológicos que ustedes se pueden imaginar, sangre. Y varios quiere decir papeles, botellas y cigarrillos. Por ejemplo, ha habido un caso hace poco en Santa Cruz que un hombre parece que murió porque mezcló un montón de bebidas alcohólicas, drogas y demás sustancias ilícitas. Entonces, a eso se refiere varios. Había cigarrillos, había latas de cerveza, había botellas de whisky, había botellas de alcohol puro. A eso se refiere varios. Lugar del hecho. El lugar del hecho es un escenario sagrado, no debe ser violado por malo procedimiento. En este se encontrarán todas las evidencias que nos permitirán reconstruir el hecho investigado. Huellas de calzado, manchas, sangre, semen, lo que les acabo de mencionar. Lo tocado, movido o alterado no podrá ser reconstruido jamás. O sea que si yo agarro una hoja de papel y la muevo y la vuelvo a su lugar, no va a ser lo mismo. Va a ser quizás lo moví 1 milímetro más, la puse mal, la puse el ángulo diferente o cosas así. Edmond Lockhart decía que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Mientras más tiempo se tarden los peritos en ir al lugar, más pruebas se van a ir. Pruebas de, por ejemplo, el viento se puede llevar cabello o se pueden secar algunos fluidos y ya no sabrías qué es. Y en el lugar de los hechos deben ingresar solamente profesionales de la materia. No puede ingresar otra persona. ¿Por qué? Porque puede alterar alguna persona. Como primera medida se aconseja que la documentación sea a través de secuencias fotográficas o fílmicas del lugar, porque ahí se va a dar constancia de todas las pruebas y si en algún caso haces un barrido ocular, pero se te pasa algo, van a estar las pruebas fotográficas y fílmicas, o sea, los videos. Ante todo se deberá prestar especial atención a distintos elementos de entrada y salida que el antisocial pudo haber manipulado, o sea, la parte lejana del lugar del crimen. La técnica aconseja, esto es muy extraño, porque se aconseja pensar y ponerse en el lugar del delincuente. Por ejemplo, yo maté a una persona, o diría, fulano mató a una persona y yo digo, bueno, si yo fuera fulano, pensaría en lavarme las manos para que no se me quede evidencia de sangre. Si yo fuera fulano, me pondría tan nervioso que quizás vaya a tomar agua, quizás me apoye en algún lugar y me bueno. Entonces, para eso sirve la recreación del crimen, de vos ponerte en el lugar del delincuente para poder saber sus pasos. Siguiente. El principio de la transferencia o intercambio de Lockhart nos enseña. Básicamente todo esto nos dice que no hay un crimen perfecto. O el agresor lleva rastros de la escena y de la víctima, o el agresor deja sus rastros en la escena y en la víctima, o la víctima tiene rastros del agresor y de la escena, o en la escena se quedan rastros de los dos. Por más que el agresor haya ido a enterrar a la víctima a kilómetros del lugar donde sea, la víctima siempre va a tener un rastro de la escena y del agresor. El lugar del crimen, dice Heraldo Rabello, es como un libro lleno de vestigios materiales. Relata toda la historia de lo sucedido y su relato suele ser sibilino y criptográfico. En manos de una persona que no sabe, ese libro puede volverse como hojas frágiles que se pueden ir desperando. Levantamiento de la escena del crimen. Se llama levantamiento o colecta de vestigios a una diligencia de orden procesal. El levantamiento del lugar del crimen, el examen directo y el cuerpo del delito por la naturaleza se define como un trabajo técnico-científico. Aquí está la fotografía, como ya les había mencionado. En la escena del delito se pueden hallar si se actúa diligentemente o inteligentemente testigos mudos. Los testigos mudos son todas las pruebas que podemos encontrar, sea muestras de cabello, sea saliva, puede ser alguna ovulación, sea semen, sea sangre, huellas. Esos son los testigos mudos. La inspección ocular, que es el barrido que vamos a hacer, perpetuar los indicios constatados, legitimar e identificar al autor, que es lo que siempre se quiere, y el estudio de la víctima o victimario. Aquí, ¿los leo los artículos? No, prácticamente esos artículos del 89, el Ministerio
levantamiento del cadáver. El médico forense debe ser simplemente el auxiliar de la administración de justicia. No es el que va a ser responsable de hacer el levantamiento del cadáver. Las personas que realizan este levantamiento deben conformar un equipo multidisciplinario en el que idealmente deben participar el fiscal de materia, técnico en balística, identificación, fotógrafo, planimetrista y médico forense. Entonces, el levantamiento del cadáver consiste en quién es la persona cuyo cadáver se ha encontrado y observar las ropas y prendas y el estado de estas mismas, las huellas de lucha, la postura y lesiones externas, todo lo que servirá para la investigación del hecho. Objetivos de este procedimiento: determinar la forma médico-legal de muerte, efectuar un cronotanato diagnóstico, o sea, saber la hora de la muerte, entonces cuántas horas o hace cuántos días, identificar el cadáver y o el homicida, si es el caso, y reconstruir el suceso, o sea, saber cómo fueron pasando las cosas, cuáles fueron los tiempos, y todo esto contesta las grandes interrogantes: ¿qué pasó, cómo, dónde, cuándo y quién fue? Para este levantamiento hay etapas. Como primera etapa va a ser la descripción del escenario, llamada también una inspección del lugar de los hechos. Aquí vamos a ver cómo está todo, vamos a ver el orden. Por ejemplo, si hubo algún forcejeo en un cuarto, van a ver muebles movidos, platos rotos o adornos rotos, cualquier cosa. Entonces todo eso tenemos que identificar. También la identificación, su objetivo es establecer quién es la persona cuyo cadáver se ha encontrado. Lo principal es saber quién es, cuál es su nombre y demás, quiénes son sus familiares. El examen externo del cadáver nos va a decir la comprobación de su muerte, cómo murió, por qué, o sea, cuál fue la causa principal de su muerte. Para esto vamos a utilizar los signos vitales, porque si no sabemos si está muerto o no, si está desmayado o qué, primero tenemos que saber si realmente está muerto. Segundo, en qué posición murió. Hay diferentes tipos de posiciones, de cúbito ventral, de cúbito dorsal, de supino, hay la posición arrodillado, guillotinados y degollados. Y hay las mixtas, porque como ven hay un montón de posiciones en las que las personas se pueden morir o las pueden matar. Entonces ahí entran las mixtas. Y la vestimenta, nosotros tenemos que saber detalladamente o describir detalladamente en el informe cuáles eran las prendas, qué color, si tenían alguna mancha, si estaban rajadas, rotas, cortadas. Y no solo las prendas, también los accesorios, si tenía reloj, si tenía billetera, si tenía collar y demás. Fenómenos cadavéricos, este es el encargado del médico forense. Descripción de las lesiones. Este de aquí lo que va a hacer es el cronotanato diagnóstico, que va a saber cuánto tiempo lleva muerto. Y para eso tenemos el fresco, hinchazón, descomposición, putrefacción y esterilización. Eso lo hacen los médicos forenses. Descripción de lesiones, obviamente dónde tiene las lesiones, si tiene algún arañón, si tiene, por ejemplo, los que son ahorcados, tiene las marcas y demás. Aquí también va a entrar todo lo que es las evidencias en las uñas, principalmente las mujeres cuando son violadas, arañan a su agresor y quedan en las uñas y el cabello. Entonces, por eso comprobación de la posición original del cadáver. Eso vamos a ver la lividez, para ver qué posición murió el paciente, el cadáver, perdón. La lividez es todo el acúmulo de sangre que se va a ir a la parte de abajo, o sea, que esté en contacto con el piso. Exacto, que esté en contacto con el piso. Entonces, si ha movido al cadáver, va a ver la lividez, se va a ver por todos lados porque se está yendo a donde está el contacto con el piso. Como ven aquí, la lividez estaba toda esta parte de la espalda, pero como la han movido ya se va a ir todo para abajo. Entonces ahí podemos darnos cuenta que han movido el cadáver. Y el diagnóstico, lo mismo, la causa de muerte. Orden de autopsia. Si la muerte fue producto de un probable acto criminal, el fiscal deberá disponer de una exhaustiva investigación, así como la realización de todas aquellas diligencias, exámenes periciales y todo lo que conlleva la pericia para hacer la autopsia. No en todos los pacientes se hace autopsia, generalmente cuando hay una
probable acto criminal. Identificación de manchas de sangre. Esto es muy importante porque va a ser dos tipos. La sangre en su aspecto normal es un rojo vivo y si está en contacto con superficies absorbentes como son las telas, ropas y demás, se va a volver un color pardo negruzco. ¿Por qué? Porque va a haber un contacto con el oxígeno y va a haber una reacción obviamente. Y se secan en contacto con superficie absorbente, se secan y crean ese color pardo negruzco. Y cuando están en contacto con superficies no absorbentes, como puede ser cerámica, un plato, una botella, cosas así, directamente se va a secar y va a crear una escama brillante por encima. Manchas similares a la sangre tenemos muchas, las principales, las de oxidación de armas. Entonces siempre, aquí nos delata algo que siempre y cuando hagamos una recolección de estas manchas para saber si realmente son sangre, porque hay manchas que no parecen sangre, que una vez decís no son sangre, pero realmente sí lo son. Entonces siempre se va a comprobar de manera laboratoria. Sangre en las manos, esto es súper importante, tenemos que tener mucha atención a eso, porque quizás puede ser sangre del agresor, quizás la víctima lastimó al agresor y la sangre se encuentra en las manos de la víctima. Sangre cerca del occiso, puede ser alrededor en la ropa, tenemos que buscar en cualquier parte del cuerpo, dentro de la ropa, los bolsillos, ropas interiores y demás. Y lejos del occiso puede ser que el antisocial quiso esconder pruebas, entonces lavó alguna ropa, se lavó las manos al lavamanos, lavó una ropa, escondió, botó, quemó, lo que sea, eso tenemos que investigar también. Manchas de semen, color y consistencia. En esto de aquí vamos a ver que el semen en sábanas y telas se va a secar y se va a volver de manera dura, o sea, se va a secar y se va a volver áspero y va a ser muy rudo cuando lo toquemos. Y cuando está en piel de la víctima, va a tener un brillo característico. No logré encontrar una imagen, por eso no se las puse, pero dice en el libro que tiene un brillo característico cuando está en la piel seca. Manchas semejantes al semen pueden ser muchas, puede ser aceite, puede ser grasa, puede ser cualquiera. Entonces siempre vamos a recolectar las evidencias y saber laboratorialmente en microscopio si hay espermatozoides en la mancha. Si no hay, no es semen. Si hay, sí. Y aparte de eso tenemos que tener mucho cuidado al manipular estas evidencias, porque los espermatozoides son células muy frágiles. Entonces si las manipulamos de mala manera vamos a perder la prueba. Orden de autopsia. Inspección del cadáver. Vamos a ver todos los indicios que tenga el cadáver, las heridas y demás. Inspección de las armas, sí, obviamente va a tener algunas huellas o algo. En campo abierto vamos a tener un poquito más difícil, porque digamos si fue en algún accidente de tránsito, vamos a tener que buscar por todas las áreas, o sea, todas las áreas cerca al accidente. Si fue un accidente de tránsito que fue un carro que chocó a un peatón, vamos a tener que buscar todos los lugares del carro, o sea, llanta, espejo, vidrio, ventanas, todo, para encontrar cabello o cualquier resto del cuerpo. Traslado del cadáver en carro, también cuando hay un traslado, siempre en el lugar donde fue colocado el cadáver, ahí tenemos que hacer una pericia también para ver si encontramos algún tipo de huella, pelos y demás. Métodos de identificación. Para esto tenemos que saber primero qué es identidad. Es el modo de determinar la individualidad de las personas. Identidad, en su más amplio concepto, es la condición por la cual cada ser o cada cosa se individualiza y se diferencia de su semejante. O sea, nadie puede ser igual, ni los gemelos. Identificación es del vocablo que indica acción de identificar, y la palabra identifica en términos forenses, que se define como reconocer si una persona es la misma que se supone o se busca. Sin embargo, para que se pueda haber una identificación es necesario que exista la filiación, o sea que la persona que se supone que se busca debe estar fichada con anterioridad, y solo así se podrá establecer la calidad del idéntico o equivalente a reconocer a la persona. O sea, quiere decir que digamos, si yo perdí a mi hermana, tengo que tener una ficha
si puedo ir a ver y identificar si es mi hermano o no, si es que está identificado. La identificación policial usa diferentes técnicas, como es la antropometría, que es la medición de la cabeza, orejas, pies, tórax y talla, porque ninguna persona, mi cabeza no mide igual que la de ninguno de ustedes ni la de ninguno de este mundo. El vertillonaje, que lo describió Alfonso Bertillon de París, introduce un sistema para medir y registrar las dimensiones de ciertos segmentos del esqueleto. Redujo estas medidas a una fórmula que teóricamente permite identificar a una persona dada. Este método se basa en los siguientes principios: el esqueleto, de igualdad, la mesura y las medidas antropométricas que les había mencionado. De las medidas antropométricas tenemos la de la cabeza, cronometría, dentario, rugoscopía y quiloscopio, y las medidas del cuerpo, de los huesos del cuerpo y de los miembros. Siguiente. El retrato hablado, que es lo que vemos en muchas películas, casi al mismo tiempo del anterior, se describió, y aquí lo que buscamos es un relato hablado de las facciones de la persona, el color, la morfología, marcas indelebles como pueden ser tatuajes, pueden ser cicatrices o manchas que han sido de nacimiento, y la forma de la oreja. De todas estas características, las orejas constituyen los elementos más importantes después de las huellas digitales, debido a que permanecen inalterables desde el nacimiento hasta la muerte. O sea, las orejas es algo que no cambia. Fotografías, como ya les había mencionado, es la ciencia de fijar la imagen de los objetos en una foto o en un video. Dactiloscopía, eso es el estudio de la huella digital, lo va a explicar mi compañera después. Y la genética, por determinar el perfil genético. O sea, podemos saber si, por ejemplo, no está reconocible, pero puedo tomar una muestra de pelo y veo si tiene compatibilidad genética conmigo, digamos, si quiero saber si es mi hermano. Y se detectan pequeñísimas muestras de sangre, semen, pelo, células mucosa oral. Para esto, cuando se encuentra el cadáver, antes de llamar a los familiares y demás, si el cadáver es reconocible, se agarra pelo directamente para evitar la exhumación a cada rato. Se agarra pelo frontal, temporal y occipital. Para hacer todas estas pruebas, depende de quiénes lo vengan a buscar. Siguiente. Ya, este es el examen en el que se va a determinar las huellas dactilares de las personas. Es una disciplina técnico-científica que se fundamenta con la impresión o reproducción física de los dibujos formados por las crestas papilares de la yema de los dedos de la mano. Y se difiere de otros sistemas de identificación, ya que este es 100% seguro en cuanto a los resultados que arriba en su utilización, ya que una huella digital, la que tengo yo, no la va a tener absolutamente nadie en el mundo, y nadie en el mundo la ha tenido o la va a tener. Sus fundamentos se basan en la pernidad, en que las impresiones permanecen en cada individuo desde el sexto mes de la vida hasta su degradación de la piel después de la muerte, y su inmutabilidad, que no se altera y no se aumenta ni disminuye el número de las líneas ni cambia ningún detalle, y no se alteran las proporciones por el crecimiento. Y la variedad infinita, como había dicho, es que ninguno va a repetir una huella digital en su vida. Los sistemas. Sir Edward Henry fue el creador del segundo sistema y implementó el sistema antropométrico agregándole la impresión del pulgar izquierdo. Y en 1896 concluyó su sistema que lleva su nombre utilizando las impresiones de los pies. Obviamente fue aprobado porque es súper sencillo y es súper específico. Y el sistema de dactiloscopía que comenzó a utilizarse, y bueno, ahí es una fórmula rara de cómo se ha ido modificando el examen aeroportuario. Entonces, su clasificación se basa en el arco, en la perisilla interna, puede ser según arco, si tienen arco, perisilla interna, externa o verticilo. Esto refiere a la forma que siguen las líneas de los dedos. En el arco hay una imagen. El arco es esto, que sigue así, forma un arco. La perisilla interna es que las crestas van hacia el lado interno del dedo y la externa hacia el lado externo. Y el verticilo, que es como un circulito nada más. La subclasificación es que van
arcos, por ejemplo los arcos son llanos y puros, o si van en caída de líneas hacia la izquierda, o la forma que siguen en general. En la caída de líneas hacia la derecha o izquierda, y los uniformes pseudodélticos, tiembla, quebrado, piramidal alto y bajo. Son varias formas diferentes. En las presiles depende del número de líneas, y ahí tienen sus clasificaciones, la cantidad de líneas que van a tener. Siguiente. Ya, y por los dibujos que llevan en el centro, estos pueden ser disgregados o circunferenciales, ganchosos, sinuosos o ovoidales. Y las líneas directrices, cuando estas van de manera descendente del delta izquierdo y pasa sobre la línea directriz del delta derecho. O cuando la línea directriz desciende del delta izquierdo y pasa por debajo de la directriz del derecho. Y cuando las directrices de los deltas izquierdo y derecho son convergentes. En la fórmula dactiloscópica tenemos la serie de mano derecha y la mano izquierda y sus consiguientes especificaciones. La topografía. Aquí son tres regiones, una basilar, una marginal y una basal. En donde pasa la siguiente para ver. En donde, si vemos, esta es la región basilar, la central y la nuclear, la nuclear y la basal. Y los puntos característicos. Algo muy importante. Algo muy importante, y todos nosotros prácticamente a nivel, no sé si será en Brasil, me imagino que sí, aquí en Bolivia para los centros de identificación, utilizan lo que son las huellas dactilares, ¿no es cierto? Lo primero que vamos a hacer para identificar un carnet de identidad, ¿qué nos impregna? Las huellas. La clasificación que se refiere a esto se basa en la siguiente. Para poder identificar o prácticamente caracterizar en forma independiente a dedo pulgar, se utiliza la letra, ¿ya? Y para poder identificar a cada uno de estos dedos se utilizan números del 1 al 4. A eso se refiere con esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la letra que se utiliza es A, E, I y B. ¿Cómo vamos a ver esto? ¿Han entendido cuando les ha dicho cuándo es arco? Sí, cuando hace la parte de Vamos a ver. la región basilar, ¿no ve? ¿Qué? ¿No es esto? Arriba, sí. A ver, vamos. Siguiente. ¿Está funcionando? Sí, siguiente. Y esto va a ser pregunta de examen, por eso es que les quiero aclarar. No se puede sacarlo de ese sacar. Ahí. ¿Cuándo decimos que es algo? Algo que se ha olvidado mencionar su compañera es que en el arco hay ausencia del signo delta. ¿Ya? Esta parte de acá es el delta. Y esta parte es el delta, el ángulo delta. Y el ventrículo Y aquí, por de ejemplo, en el arco no hay delta. ¿No es cierto? Y en la presilla interna, el arco delta está a la derecha del observador. O sea, a su derecha de ustedes, por ejemplo, está. Hacen así y está a su derecha el ángulo delta. Y en la presilla externa está a la izquierda del observador. Aquí está el ángulo delta. Y en el verticillo prácticamente hay dos deltas, tanto a la izquierda como a la derecha, y es un efecto de remolino.
¿Podría hablar nuevamente, por favor, doctor? La presilla interna a la interna, por favor. Lo único que tenemos que... La delta está para a la derecha. Para identificación de estos dedos, tanto sea el dedo pulgar, índice, medio, anular y meñique, necesitamos identificar el ángulo delta. Sí. Hablemos primero del arco. En el arco no hay ángulo delta. Sí. Van de extremo a extremo, ¿no es cierto? En la presilla interna, el ángulo delta está a la derecha del observador. Al lado derecho. Mira, tú estás viendo. ¿Dónde está el ángulo delta? A la derecha. Derecha. ¿Lo ven? En la presilla externa, el ángulo delta está a la izquierda del observador. Externa, izquierda. ¿No? Y en el verticilio existen dos ángulos deltas, tanto lo que es en la izquierda y en la derecha del observador. Está bien. Y tiene un efecto de Zemolino. A lo que se va a referir su compañera próximamente, los tipos de surcos, esa es, a los tipos de crestas, esa es, ¿no es cierto? Aquí hay una bifurcada, por ejemplo. Aquí hay continuas. Pasa más adelante, ¿verdad? Sí, más. Aquí. A esto se va a referir. Y hay 4 características de lo que son las crestas y surcos de las yemas digitales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las características de las crestas y los surcos de las yemas de los dedos? Perenidad, por ejemplo, que es para siempre. Desde el saco gestacional no cambia, es para siempre, ¿no? Y ahí también viene lo que es la inmutabilidad, no cambia. Y la variabilidad, que existen muchas variables. Ninguno de nosotros, por ejemplo, tiene la misma huella dactilar, ¿no? Entonces, ¿cuáles hemos dicho? ¿Dónde está eso? El iris. A ver, ¿se ve? Aquí está. Miren, la perenidad. Estos son prácticamente las características de la dactiloscopía, de las yemas de los dedos, ¿no? La perenidad, que es desde el 6º mes de vida intrauterina hasta la disgregación de la piel después de la muerte. Inmutabilidad, no se altera. Por más que se haya cortado, a menos que la herida sea muy profunda, tal vez no se regenere, pero si es superficial se va a ir a regenerar con las mismas características. Y hay una variedad infinita, no se repite. Por más que sean gemelos homocigóticos, no tienen la misma huella dactilar. Siguiente. Ya, continúa. Entonces, los puntos característicos son aquellas crestas que van variando en el orden. Por ejemplo, en el punto, es literalmente un punto que se va a ver entre las crestas. El islote, no hay islote en el punto. La cortada, que es una cresta que comienza y finaliza dentro del surco, digamos. O sea, está ahí como una línea, se ve la fragmentada, y eso es una rayita solitaria. El extremo de la línea, que es una cresta que comienza dentro del área papilar y se pierde en uno de los puntos de los límites. Tampoco hay. La horquilla, que es una cresta que en un momento de su recorrido vuelve en sí, como que está así, se divide y se vuelve a juntar. La bifurcación, que es como esto, digamos, la misma línea se separa en dos. El encierro, que es una cresta que en un momento de su recorrido se abre para luego volver a cerrarse, como este. Y el empalme, que es una cresta consta de dos crestas contiguas en las que se adhiere una tercera forma y genera un ángulo, como en este. Los rastros papilares y su revelado. Estos son los vestigios involucrados en un hecho delictivo resultante de la presión de los dígitos o la palma de la mano o planta de los pies en soporte, como que la persona hace esto y ya dejó un rastro. Y se originan por el depósito de pequeñas partículas de sudor que reproducen de un modo exacto las crestas papilares. Al producirse el contacto de las papilas sobre un soporte, quedan impregnadas,
Se quedan ahí. Bien. Los tipos de rastros. Estos pueden ser latentes o visibles. Los latentes no se van a percibir a simple vista. Es como lo que acabo de hacer yo, eso ustedes no lo van a ver a simple vista, a menos que una persona llegue y le aplique un reactivo y las encuentre. Y los visibles van a ser cuando el soporte que contiene se va a ver la imagen impresa sobre la superficie, siempre y cuando haya una sustancia capaz de revelarlo, como la sangre, tinta, pintura, grasa o agua. Y los reactivos tenemos físicos y químicos. En los físicos tenemos los polvos, en donde esto va a variar dependiendo de dónde tengamos que buscar la huella digital. Por ejemplo, mi registro acá sería lo ideal buscarlo con un adhesivo negro, porque la superficie es blanca, entonces va a destacar mejor. El blanco se va a utilizar para superficies oscuras, el rojo para superficies que sean niveladas o brimidas sobre espejos. Los de aluminio se utiliza para buscar rastros que sean viejos, o sea, que haya pasado un periodo de tiempo y sea difícil encontrar porque se adhieren mejor a este tipo de rastros. Y los magnéticos, como la limadura de hierro, para superficies metálicas. Y estos tienen la desventaja de que no se utilizan para rastros viejos porque no encuentran porque tienen mucho tipo. Y los químicos tenemos los cristales de yodo, que voy a omitir la parte de cómo funciona. Se les utiliza para teñir de una manera castaña amarillenta. La anilina, también para rastros viejos, el bisulfato de molibdeno, y que se aplica sobre objetos húmedos o mojados. También sirve para superficies claras o oscuras y se presenta en dos colores, blanco y negro, y el sanocrilato. La huella genética. Entonces, la mayoría aquí ya sabemos la estructura del ADN y sabemos que no vamos a tener el mismo, yo por ejemplo no tengo el mismo que mi compañera. Esto se utiliza, este genoma está en el núcleo de la célula y ya sabemos que tenemos 46 cromosomas formados por ADN que contienen sus complejas estructuras que llevan el código genético. La mitad del ADN del genoma humano es no codificante y de este la mitad es repetitivo. Y a su vez, las repeticiones, podemos tener mismas repeticiones en un individuo, pero puede que varíen en cantidad o puede que no varíen en cantidad, pero sean muy parecidas. Y los análisis de ADN se basan en la propiedad que tienen estas cadenas de ser rotas por métodos físicos y químicos a nivel de las unidades de hidrógeno, obteniéndose segmentos del ADN de cadena simple con capacidad para ser duplicados, formándose un ADN de doble cadena. Para analizar el polimorfismo del ADN se utilizan las llamadas sondas o segmentos de ADN marcados con algún elemento reactivo, enzimas u otros, consiguiendo que se unan estos con el ADN complementario. Esto se hace para comparar los ADN. Las aplicaciones. En el 85, Alice Jeffries implementó este material para la identificación humana, obteniendo un patrón de bandas parecido con un código de barras que se ven en las tiendas para comprar algo, que lo denominó huella digital del ADN, que actualmente se le conoce como perfil de ADN, que es la huella genética o simplemente la prueba de ADN. Este perfil ha demostrado que es prácticamente único y repetible, algo parecido a la huella digital, también es muy efectivo, a excepción de los gemelos monocigotos. Se utiliza para prueba de paternidad y análisis forenses como la violación o identificación de víctimas. En la violación se utilizaba antiguamente se determinaba el antígeno leucocitario humano y la probabilidad de este era 1 en 40.000 de que dos personas no emparentadas presenten el mismo resultado. Este antígeno leucocitario humano se destruye muy fácil en horas, así que si no se tiene una prueba temprana, tiene esa desventaja. Y la probabilidad de que haya dos huellas iguales es de 1 en 6 billones, 300 millones. Entonces, el investigador tomaba una muestra, tomaba de la vagina de la mujer violada y buscaba el semen de sospechoso, los compara y determina si se trata de la misma persona que está
realizando para ello la hibridación del material sospechoso y del testigo, y marcando la localización de mini satélites si viendo si corresponden con los otros. Solo basta 5 milímetros de sangre o semen para identificar el culpable. Y también se utiliza para la prueba de paternidad. Mi compañera lo va a describir mejor, pero es lo mismo. Se utiliza se lee este código de barras y se compara con la persona que se está buscando si es o no el padre, y si calza es el padre, y si no calza, bueno, no es el padre. Ya. Esto es básicamente de que los tejidos que duran mejor o que son mejor para tomar el tamaño. Y otras aplicaciones que hay los problemas bioéticos y legales. La legitimidad de estos exámenes no está totalmente admitida porque la ley suele ir por detrás de la ciencia. Es decir, nosotros podemos pedirle a una persona que se haga este examen, pero la persona está en su completa libertad de rechazarlo, entonces si tenemos eso no podemos identificarlo. No podemos identificar si un hombre ha sido violador o si ha sido, por ejemplo, o si es el padre. Y la determinación de la paternidad. Eso que lo vamos a ayudar después. ¿Eso también? Sí. Entonces no puedo ver. Rebeca, No, pero tranquila, te doy una parte de lo mío que para Es exponer. mucho. Entonces, No, ese no me fue después. mucho nada. detalle. Entonces, en la prueba de paternidad, el ADN presenta variabilidad entre individuos. Todos tenemos cadenas de ADN diferentes, especialmente en regiones repetitivas no codificantes como microsatélites STRS, que permite distinguir a cada persona de una manera precisa, excepto en casos de gemelos idénticos, aunque estas secuencias no proporcionan informaciones predisponientes a enfermedades características físicas, son útiles para establecer relaciones de paternidad. La prueba de paternidad implica extraer el ADN de una muestra y analizar 15 regiones STRS y 13 de las cuales están relacionadas por el FBI para fines de forenses. Esos fragmentos de ADN se separan mediante un campo eléctrico en analizadores genéticos para comparar los resultados con los de la madre y del padre biológicos. Estos permiten verificar si el hijo heredado las características genéticas esperadas de ambos padres. Aquí están los microsatélites que se codifican, que van a extraer. Muy complejo, lo siento. Sistemas de CODIS son los 13 STRS autosómicos más comunes utilizados a nivel mundial, que forman parte del sistema CODIS, implementados por el FBI para crear bancos de datos de ADN. Esos sistemas permiten identificar individuos con alta precisión, con una posibilidad de coincidir al azar entre individuos no relacionados menor a 1 en 1.000.000. Los kits, Amplifist, estos kits comerciales analiza 15 marcadores de satélites autosómicos, proporcionando una herencia robusta para identificaciones genéticas. La prueba de paternidad es una prueba que compara el ADN del hijo con el del supuesto padre. Un individuo heredado, un alelo de cada marcador satélites de su madre y otro de su crucial de su padre.
La coincidencia de alelos de hijos con los supuestos padres en cada uno de los marcadores STR es crucial para confirmar la paternidad, aunque la prueba puede hacerlo como una muestra de un supuesto padre y de hijo. La inclusión de la madre aumenta la certeza de los resultados. La localización cromosómica, los 15 marcadores, el marcador genético amelogenia analizados se distribuyen en diferentes ubicaciones cromosómicas, lo que contribuye para fiabilidad de precisión de análisis. Los tipos de muestras que se pueden tomar van a ser de la saliva y de las células epiteliales de la boca. Otras muestras tendrían como 23 muestras, entonces puse solamente 5, que son las de sangre del cordón umbilical, manchas de sangre, de semen y el cepillo dental. Resultados y interpretación de la comunicación. La prueba de paternidad utiliza análisis de ADN, ¿no?, de los individuos, como ya dije otra vez. Hay muchos marcadores que van a decir si hay una compatibilidad precisa o no. Pasa por favor. La exclusión, si hay una compatibilidad entre 3 o más marcadores entre el hijo y el presupuesto padre, si excluye la paternidad con una certeza de un 100%. Y en caso de la inclusión, si todos los marcadores son compatibles, si concluye que el individuo es probablemente el padre biológico, aunque los resultados pueden garantizarse un 100%, la probabilidad de paternidad está alta en relación biológica, se queda prácticamente confirmada. La prueba de paternidad es fundamental en dos principales mediadores de probabilidad. La probabilidad W. Esta probabilidad representa la certeza que el individuo estudiado es verdaderamente el padre del niño, el cual si tiene esta formulacita aquí, que ustedes pueden ver, donde X es la posibilidad de que el presupuesto padre haya transmitido un marcador genético presente al hijo, y la Y es la frecuencia de que esos marcadores aparecen en la población general. El índice de paternidad indica numéricos, cuántas veces es probable que el supuesto padre sea el padre biológico en comparación con el individuo cualquiera de la población, y expresa la fuerza de las evidencias genéticas. El índice de combinación de paternidad es el valor que se obtiene multiplicado los índices de paternidad de cada marcador genético analizado. La prueba de ADN ofrece una respuesta clara. Si el supuesto padre es el padre biológico, se confirmará con una probabilidad del 99%. Si no es, se excluye la paternidad con un 100% de certeza. Ahí están los calculitos que se hacen, W y los índices de paternidad. Entonces, para comprobar en uno si es un 99%. Si no, excluye la probabilidad. Este tipo de análisis laboratoriales se realiza más que todo en Bolivia. Hay un delito tipificados como abandono con fines matrimoniales o abandono de familia, ¿no es cierto? Entonces, para confirmar o negar que es el papá, su compañera dijo, la que te antecedió, dijo de que el padre puede negarse a ofrecer su muestra, ¿no es cierto? Pero mediante orden judicial el padre está obligado a cumplir. Ya, o sea, no se puede negar. Obviamente, si están conciliando en una forma privada, él puede decir, no me quiero hacer. Pero si están con un proceso ordinario, obviamente mediante requerimiento fiscal, se le puede obligar para que se haga la muestra, ya sea
censurado mucho un hisopado faríngeo, cabello, saliva, entonces prácticamente eso nos va a ayudar para que haya reconocimiento de paternidad o anulación de paternidad. ¿Ya? El ADN mitocondrial Fácil. fácil. Vámonos a antropología. Bueno, creo que todavía están cansados, entonces intentaré hacer lo más breve posible, porque igual es largo. Ya, la antropología forense es básicamente la ciencia comparativa de los grupos humanos que estudia desde el punto de vista del sexo, de la edad, la constitución y la raza. Esta ciencia biológica es la que mejor nos permite la identificación médico-legal, judicial y policial de un determinado individuo. Y dentro de la antropología se destacan dos grandes métodos de estudio. Siguiente, por favor. La antroposcopía y la antropometría. La antroposcopía se trata de un uso más popular y menos científico. Engloba más las características descriptivas, subjetivas y que no son posibles de medir. Un ejemplo es cuando un individuo tiene un tatuaje, porque a la vez esto, al hacer la decomposición se va a perder, ya no se va a poder medir, pero vamos a podernos guiar. Y la antropometría es más objetiva, su estudio es baseado sobre las tomas de medidas, ángulos y proyecciones de diferentes partes del cuerpo. Vamos a poder utilizar, bueno, básicamente casi todas las partes. El fémur podemos utilizar para poder distinguir el sexo, para poder distinguir la raza, para poder sacar más o menos cuántos metros tenía. Tenemos la cabeza que nos va a indicar bastantes datos también sobre la forma del cráneo, la raza también se puede medir. Entonces es bien interesante. Siguiente, por favor. La craniometría. La craniometría nos permite establecer tanto la identidad como la constitución, el sexo, la raza y la edad del individuo. Vamos a lograr establecer determinadas características a partir de un examen en lo cual haremos mediciones antropométricas de las diversas partes del cráneo. Los puntos craniométricos son determinados lugares del cráneo, oso que toman como puntos de referencia para su estudio y medición. Los puntos craniométricos se dividen en naturales y artificiales por su posición anatómica. Y aquí tenemos los tres puntos, que será el punto mediano o ímpares, que en total son 19 puntos, los puntos laterales o pares, que en total son 24 puntos, y los puntos craniométricos no fijos, que en total son 2 puntos. No he puesto los puntos aquí porque son demasiados y la verdad que... la identificación del sexo. El hueso y hierro sin duda es la mejor estructura para realizar el diagnóstico diferencial del sexo, pero también utilizamos el cráneo para lograr diagnosticar a partir de datos objetivos y cálculos matemáticos sencillos, y es posible obtener valores de discriminación del dimorfismo sexual superior al 90%. Y uno de estos cálculos es el índice de punto, que vamos a utilizar las dimensiones de los cóndilos occipitales y es obtenido a partir de la longitud del cóndilo y su ancho máximo. No sé si lo grabé, pero justo de aquí vamos a sacar las medidas para hacer el cálculo. Y en las mujeres los cóndilos aparecen más cortos y largos, pero en los hombres ya vamos a observar lo que son los cóndilos largos, pero estrechos a la vez. Y aquí está, el índice de cóndilo es básicamente agarrar el ancho del cóndilo, dividir por el largo del cóndilo, multiplicar por 100. Y aquí tenemos, si el índice nos sale mayor a 55, este sexo, el cráneo, va a tener probablemente, va a ser un sexo femenino. Entre 50 y 55 nos dejaría en duda, porque está como muy cerca de los valores. Y menor a 55 ya vamos a saber que este es un cráneo masculino. Siguiente. El índice del foramen. El índice de los diámetros del foramen magnum, o también conocido como el orificio subtal, es obtenido por la relación entre el ancho del mismo, la distancia lateral
y el largo máximo, la distancia antero-posterior. Y el índice de foramen va a ser el ancho del foramen dividido por el largo del foramen multiplicado por 100. Aquí vamos a tener la misma tabla donde nos va a indicar que si es mayor a 86, probablemente estamos tratando de un cráneo de sexo masculino. Si es entre 82 a 85,9, estaríamos en duda. Y si es menor a 81,9, estaríamos tratando de un cráneo de sexo femenino. ¿Bien? Y el diámetro de bigonica consiste en la medición absoluta directa de la distancia entre los puntos gonio de la mandíbula adulta. Y los valores obtenidos pueden ser usados como función discriminante en los límites de la siguiente tabla. Aquí tenemos lo que son los índices. Si tenemos esta medición mayor a 112, sabemos que este es un cráneo masculino. Si está entre 110,5 a 112, probablemente sea masculino. Entre 95 a 102,5 nos dejaría en duda. Entre 85 y 95 probablemente femenino y menor a 85 femenino. La identificación de raza. El concepto de raza y grupo étnico ha sido históricamente contravertido debido a los prejuicios y complejos raciales que han marcado su interpretación y aplicación. Sin embargo, desde una perspectiva antropológica, el término raza sigue siendo utilizado. Y la antropología reconoce que, si bien la mezcla de grupos étnicos ha aumentado con el tiempo, dificultando la identificación de las razas puras, ciertos rasgos morfológicos persisten, resistiendo a la mezcla racial. La identificación de raza, vamos a tomar varios elementos como parámetros, como la forma de la frente, los arcos supraorbitales, los malares, el ángulo facial, la puente nasal, y esto vamos a ver cómo va a ser en cada tipo de raza, como la forma de la frente. En la europoide va a ser un poco abombada, en la negroide va a ser abombada, pero en la mongoloide va a ser poco abombada. Así también tenemos varios de estos elementos que vamos a observar para determinar qué tipo de razas. Identificación de la raza. Los caracteres éticos del cráneo pueden ser calculados a través de los índices del cráneo, horizontal, sagital, transversal, el índice facial superior, el índice nasal y el índice de prognatismo. El índice craneano. El índice cefálico horizontal relaciona el plano horizontal con el ancho máximo y con la latitud o el largo máximo del cráneo. Aquí tenemos como vamos a hacer cálculo, que va a ser el ancho máximo dividido por el largo máximo multiplicado por 100. Esto a la vez, si el índice es menor a 74,9, el tipo de cráneo va a ser un dolicocráneo. Y los grupos étnicos más relacionados son los negroides, los berberes, los australoides, y también tenemos el índice de 75 a 79,9, que sería el mesocráneo, que esto sería más relacionado a los grupos mongólicos, y mayor a 80 sería el branquicráneo, que sería más relacionado al grupo étnico caucasios. El índice sagital vertical, índice sagital o vertical lateral, o también de perfil, relaciona porcentual en el plano sagital la altura máxima del cráneo por su largo máximo. Entonces aquí vamos a tener cálculo, que es la altura máxima, pues largo máximo, dividido entre ellos y multiplicado por 100. Aquí también tenemos la tabla que nos va a ayudar a tipificar el grupo étnico. El índice transversal vertical posterior, más de lo mismo, que sería relacionar el porcentual en el plano frontal. Ahora, la altura máxima del cráneo con su largo máximo. El cálculo, la tabla con el índice, próximo. El índice facial superior relaciona porcentualmente el plano frontal, la altura máxima del macizo facial con el largo máximo de la cara. Otra vez, altura máxima de la cara
dividido por el largo máximo de la cara, multiplicado por 100, nos va a dar los índices, vamos a tener el tipo de cráneo y los grupos étnicos relacionados al tipo de cráneo que pertenece. El índice nasal, que relaciona porcentual en el plano frontal del largo nasal máximo con la altura de la nariz. Aquí tenemos el índice. El índice para el tendríaco, que es la relación porcentual del ancho y el largo máximo de la bóveda palatina, que es el ancho del paladar dividido por el largo del paladar multiplicado por 100. Aquí tenemos los índices igual otra vez. Siguiente. El índice orbitario, que es la relación porcentual en el plano frontal de la altura y el ancho de la base de la cavidad orbitaria, que va a ser la altura de la órbita dividido por el ancho de la órbita multiplicado por 100. Que los índices que nos van a ayudar. ¿Sí? El ángulo facial está formado entre el plano frontal baseado frente al esplaquinocráneo y el plano horizontal que pasa por el centro del maeto auditivo externo e intercepta por el punto prostio, que hay otros puntos que igual se podría estar utilizando, pero este punto prostio o ángulo de Portlet es lo que es más utilizado. Y a la vez nos va a dar el ángulo, el perfil de la cara y el grupo étnico que va a pertenecer a este perfil de la cara. ¿Sí? El tipo de prognatismo, íntimamente ligado con el ángulo facial, que sería apenas su cuantificación, se encuentra en un grado tipo de prognatismo, como el mongoloide amarillo, que el prognatismo es de tipo facial alto, por el plano hacia el frente, no solo el macizo facial, sino los huesos malares también. Lo europoide o blancos, que es el prognatismo, es un poco pronunciado o inexistente. El cráneo presenta un perfil vertical con proyección anterior de los huesos propios de la nariz. Los negroides o negros, que el prognatismo es un pronunciado, la boca es saliente para frente del rostro. La identificación de la edad, la determinación de la edad en restos óseos es una tarea difícil, pero existen varios estudios que nos orientan. Estos estudios se concentran en 5 grandes grupos: puntos de osificación, evolución dentaria, sinostosis de los huesos planos, unión de las epífisis y la transformación y involución de los huesos. La osificación según Berg, vamos a tener las edades que condicen, y a cada edad vamos a tener también una característica propia, como de 1 a 18 meses la osificación de la extremidad inferior del húmero y del cúbito, la cabeza femoral y humeral, la extremidad superior y inferior de la tibia. Vamos a poder observar una osificación mayor de estas partes, pero a la vez cuando ya tenemos 25 a 30 años vamos a observar la primera vértebra sacra con las restantes, esfenoides con el occipital, epífisis del cuerpo de las vértebras. La evolución dentaria, que es el maxilar, diente temporal, la mandíbula, el maxilar diente permanente, la mandíbula diente permanente, que va a ser diferente. Mira, a los 7, casi 8 meses vamos a ver lo que son los incisivos centrales, pero ya a los 24 meses de vida, ya a 2 años, vamos a ver hasta los segundos molar. Pero es diferente cuando ya seamos grandes, porque ya no sale el tercer molar, o ¿cómo se dice? El juicio, ¿no? La mola del juicio. Se va a ver se puede ver entre los 17 a 21 años, pero hay personas que todavía tardan hasta los 30 para que nazca. Hay personas que todavía pueden ser un poco antes. La mandíbula del diente temporal también, lo mismo, vamos a ver los incisivos, el segundo molar. Siguiente, la sinostosis de los huesos planos. Se observa la síntesis, se observa la sinostosis de las suturas de la bóveda craneana. Esta empieza a los 22 y termina a los 47 años. Siguiente, la unión de las epífisis, el fémur, la tibia y el peroné. La epífisis va a ocurrir antes de los 18 años, pero separada las epífisis de las diáfisis. Pero ya pasados los 18 años ya vamos a ver totalmente soldadas. Y así hay varias características que podemos seguir, que estos índices, más que todas estas tablas, nos van a indicar para que podamos determinar cosas, detalles
La determinación de la estatura, esto le vamos a tomar en cuenta lo que es el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el radio, el cúbito y a la vez a medimos, vamos a dar cuenta del tamaño de cada y vamos a ir comparando con la talla. O sea, mi cadáver tenía su fémur de 46,7, pero a la vez su tibia ya no era tan codiciente, pero ya tenía todos los otros hallazgos más codiciente a la talla 1,72. Entonces con esto ya podemos determinar su altura. Lo mismo, en mujeres es eso. Sí, lo mismo de la mujer y esto sería todo. ¿Qué preguntas tienen para el grupo? Ninguna, ¿no? Podemos ir embora. Hay muchos detalles en esas tablas. No va a ser parte del examen. Ay, gracias a Dios. Pero la parte, doctor, pero la parte de la identificación, la parte que Cristal estaba hablando es muy interesante. Sí, Porque en vamos a Brasil, tomar en cuenta, más que todo, según esta clasificación antropométrica, toma en cuenta la raza blanca, la europea, ¿no? Sí. La negroide y la mongoloide. sí, Nosotros en el examen vamos a echar lo que es las características o las diferencias entre lo que son la pelvis de un hombre y de una mujer, por ejemplo, que está ahí. Características morfológicas o estructurales del cráneo de una mujer y de un hombre, ¿no es cierto? Entonces esas fórmulas no entran mucho. Lo que es dactiloscopía tiene que entrar. sabía. Palabras. Entonces, los temas, prácticamente todo lo que ya se ha avanzado, ¿no? Hemos avanzado lo que es la normativa legal. Obviamente voy a subirlo todo. Todo lo que ha expuesto me van a pasar hoy día su nombre y van a subirlo al grupo sus exposiciones. ¿Usted no está en el grupo que haya formado? Entonces, vamos a dar lo que hace normal.